Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la última clase de matemáticas introdujimos el concepto de vector director paramétrico de una curva y gracias a él obtuvimos el parámetro natural y obtuvimos el vector director natural que tenía la característica de tener siempre módulo 1. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es comprobar que las curvas principales en las coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas tienen por vector director precisamente el vector unitario de esas coordenadas. Pero vamos a recapitular todo un poco con calma. Si tenemos una curva cualquiera, podemos indicar todos sus puntos en función de un parámetro al que podemos llamar de forma general lambda. Y v lambda sería siempre un vector que nos indicaría hacia dónde continúa la curva, ya sea en un sentido o en el sentido contrario. Es decir, podríamos tener estos v lambda que me indican hacia dónde va la curva en cada punto, o podríamos tenerlos también en sentido contrario, porque al fin de cuentas, si recorremos la curva en un sentido o en el sentido contrario, al final la curva es la misma. Y se cumplía que este v lambda era igual a la derivada de r con lambda. El módulo de v lambda nos indicaba cuánto cambiaba la longitud de la curva recorrida, a la cual habíamos llamado s, con lambda. Y por tanto, habíamos visto que si parametrizábamos la curva directamente con s, es decir, que si el parámetro que utilizábamos era la propia longitud de la curva, necesariamente vs tendría que valer siempre 1. Si yo mido cuántos metros avanzo por cada metro que recorro, el resultado siempre va a ser 1. Cada vez que avanzo un metro, voy a recorrer un metro. Y esa es la ventaja de utilizar s como parámetro natural. Lo que vamos a ver ahora es que si tomamos las curvas principales de las distintas coordenadas que hemos visto ya, el vector director unitario, es decir, parametrizando con s, es igual al vector unitario asociado a la coordenada. Vamos a verlo con calma. Supongamos que tenemos x por aquí y z por aquí. Y vamos a coger, en primer lugar, la recta que sigue el eje x. Si la parametrizamos con x, vamos a decir que en esta recta la componente x vale x y las otras dos valen 0, porque tanto y como z no cambian, valen 0 todo el rato. Estamos hablando del eje x. Si queremos obtener cualquier punto, simplemente le damos un valor x a la coordenada x y a las otras dos le damos el valor 0. Por tanto, vx, que se obtiene derivando r con x, es igual a 1, 0, 0. Y el módulo de esto es precisamente 1. Por tanto, como s habíamos quedado en que iba a ser la integral de vx, que en este caso es 1 en el parámetro de x, vamos a tener que esto de aquí es la variación de x y como queremos que x inicial valga 0 por comodidad, s va a ser igual a x. O lo que es lo mismo, x va a ser igual a s. Por tanto, cuando yo parametrice con s, me va a quedar s, 0, 0, y el vector vs va a ser simplemente 1, 0, 0. De hecho, como s es igual a x, obtenemos exactamente el mismo vector unitario. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el vector director unitario del eje x es el vector 1, 0, 0, el que me dice hacia dónde avanza el eje x y además siempre mide 1. Pongamos por caso que ahora queremos de protagonista al eje y, pues vamos a tener que r dependiente de y es igual a 0 y 0. Para cualquier valor que le demos ahí vamos a obtener los puntos del eje y. VI cuando derivemos va a ser 0, 1, 0 y aquí sucede lo mismo. Vamos a tener que el módulo de VI es 1 y que por tanto S, que va a ser la integral de 1 por DI, va a ser igual a I y que por tanto I va a ser igual a S y que por tanto R dependiendo de S va a ser simplemente 0, 1, 0 y por tanto VS va a ser 0, S, 0 y que por tanto vs cuando derivemos con s va a ser 0, 1, 0. Si lo hiciésemos con z, pues tendríamos otro tanto lo mismo. Vamos a marcar por aquí el eje y la curva sería r de z igual a 0, 0, z, vz sería 0, 0, 1, el módulo de vz sería 1, s de nuevo sería integrar 1 de z, que es lo mismo que z, o lo que es lo mismo, z va a ser lo mismo que s. Vamos a obtener, al parametrizar esta curva con s, que nos va a dar como resultado 0, 0 y s, y cuando obtengamos vs vamos a obtener 0, 0, 1. Así que, cuando la curva era el eje x, el vector unitario era el 1, 0, 0, cuando íbamos en el eje y, el vector unitario era 0, 1, 0, y cuando íbamos en z, el vector unitario era 0, 0, 1. Es decir, el vector x unitario, el vector y unitario y el vector z unitario, tal y como los vimos al hablar de coordenadas cartesianas ya en su momento.
vemos que esta forma de definirlos encaja con lo que ya habíamos visto. Pero en este caso es muy sencillo, vamos a pasar a coordenadas polares. Ahora trazamos el eje X por aquí, trazamos el eje Y por aquí y ya me salto directamente a cilíndricas y vamos a meter también por aquí el eje Z. Entonces, si dejamos que cambie R, teníamos una línea que se alejaba del eje Z, y si trabajamos en coordenadas cilíndricas y suponemos que Z es igual a 0 y que θ es constante, valga lo que valga, vamos a tener que esta línea parametrizada con el parámetro R de cilíndricas va a ser R por el coseno de θ, R por el seno de θ y 0, donde θ es constante, por tanto θ no va a cambiar. Ahora, si hacemos VR, al derivar lo de arriba con R y dejando θ tranquilo, nos va a quedar coseno de θ, seno de θ y 0. Y precisamente coseno de θ, seno de θ y 0 es el vector R unitario de las coordenadas cilíndricas. Lo que vamos a comprobar de nuevo es que haciéndolo con el parámetro natural va a suceder lo mismo. VR va a ser la raíz de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, por tanto VR en módulo es 1, así que esto ya era parámetro natural, y vamos a tener que S, que va a ser la integral de 1 por dr, va a coincidir con R, o lo que es lo mismo que R va a coincidir con S. Por tanto, si hubiésemos parametrizado con el parámetro natural, R de S sería S coseno de θ, S seno de θ y 0. Y al derivar, como estamos haciendo exactamente lo mismo, obtendríamos exactamente lo mismo, coseno de θ, seno de θ y 0, que era, insisto, el vector R unitario. Es decir, que al hacer este proceso siempre obtenemos el vector unitario de las coordenadas. El vector R unitario, ya cuando vimos coordenadas cilíndricas, tenía estas componentes y no otras. Pasemos ahora a los arcos de circunferencia en los que lo que cambia es θ y mantenemos el radio constante. Es decir, todos los puntos de este arco están a la misma distancia R mayúscula del origen. Vamos a poner que R es igual a R mayúscula y vamos a poner que Z es igual a 0 por comodidad. Entonces, si parametrizamos este arco con θ, tenemos R coseno de θ, R seno de θ y 0. Ahora podemos obtener Vθ derivando esto con θ, dejamos la R mayúscula tranquila, la derivada de coseno es seno, así que nos queda menos R por seno de θ. Por otra parte nos queda R por coseno de θ y por otra parte nos queda 0. Algo que podemos escribir como R por menos seno de θ, coseno de θ y 0. Y este vector que nos queda aquí era precisamente θ unitario, es decir, que esto aquí nos da R por θ unitario. Y el módulo de este vector Vθ va a ser R, porque el módulo de θ unitario es 1. Cuando calculemos seno cuadrado más coseno cuadrado nos va a dar 1, por tanto el módulo de θ unitario es 1, tal y como nos dice el hecho de que sea un vector unitario. Ahora S va a ser integrar R en θ y esto nos debería de sonar y nos queda R por θ, o lo que es lo mismo que θ es igual a S dividido entre R. Y al hacer el cambio tenemos que R parametrizado con S va a ser R mayúscula por el coseno de S partido de R, R mayúscula por el seno de S partido de R y 0. Y cuando derivemos con S, vamos a obtener que por la regla de la cadena va a salirme siempre una R dividiendo que va a cancelar la R de fuera y nos va a quedar menos seno de S partido de R, coseno de S partido de R y 0. Y esto, si tenemos en cuenta que S partido por R es θ, vuelve a ser θ unitario. Por tanto, en las curvas en las que cambia θ, el vector director unitario de módulo 1 es θ unitario. Y nos vamos ya de rally a las coordenadas esféricas. Tenemos la coordenada X, tenemos la coordenada Y, tenemos la coordenada Z. Y ahora, si queremos dejar que cambie el radio R, la distancia al origen de coordenadas, dejando quietos el ángulo θ y el ángulo φ, que era el ángulo polar, tenemos que R parametrizado con R era R por coseno de θ por seno de φ, R por seno de θ por seno de φ y R por coseno de φ. Recordad que hay gente que define las coordenadas esféricas cambiando todo lo que yo he puesto con seno de φ con coseno de φ. Es decir, que el ángulo en vez de partir de z hacia abajo parte del plano horizontal y va hacia arriba o hacia abajo. En cualquier caso, la conclusión va a ser la misma. Si ahora obtenemos VR, quitamos las R's de todos estos sitios y esto nos va a quedar coseno de θ, seno de φ, seno de θ, seno de φ y coseno de φ. Y esto ya habíamos visto en el vídeo de coordenadas esféricas que era R unitario. Por tanto, el módulo de VR es 1
y por tanto si yo quiero calcular S tengo que integrar 1 en R, que me va a dar R, y por tanto R es igual a S, y nos va a suceder lo de siempre. Ahora cambiaríamos todas las S por R, volveríamos a derivar y volveríamos a obtener R unitario. Me interesa mucho más el tratar ahora curvas ecuatoriales, como habíamos visto ya en el vídeo de coordenadas esféricas, en las que el ángulo φ, en la elevación con respecto a la vertical, es constante y el radio también es constante R mayúscula. Entonces vamos a dejar R igual a R mayúscula, phi igual a phi mayúscula, y ahora vamos a tener que R parametrizado con tita, que es lo que va a cambiar, es R coseno de tita seno de phi, R seno de tita seno de phi y por último R coseno de phi. Cuando derivemos todo esto con tita, la última componente se va a cancelar porque no tiene tita y nos va a quedar menos R seno de tita seno de phi junto con R coseno de tita seno de phi y todo esto con una tercera componente que va a ser un 0. Y cuando calculamos el módulo de esto, R por seno de phi quedan fuera por ser constantes y además estar en los dos sitios, y nos queda el vector menos seno de tita, coseno de tita y 0. Y menos seno de tita, coseno de tita, ya lo conocemos de hace un rato, que hemos dicho que era tita unitario, como ya lo vimos en su momento en el vídeo de cilíndricas, en el de esféricas y demás. Así que, aquí con perdón, me dejé una flechita de vector, el módulo de v tita va a ser R seno de phi, y por tanto S va a ser integrar R seno de phi en tita. Así que nos va a quedar que S va a ser R por seno de phi por tita. Y por tanto, tita va a ser igual a S partido de R por el seno de phi. Ahora, si sustituimos y parametrizamos todo con S, vamos a tener la siguiente cosa. R por el coseno de S partido de R seno de phi por el seno de phi. Abajo vamos a tener lo mismo, pero con seno. Y en la última componente vamos a volver a tener R por coseno de phi. Y cuando derivemos, la tercera componente se nos va a volver a cancelar porque no tiene ninguna S. Y sin embargo, en la primera y en la segunda nos va a salir por la regla de la cadena R seno de phi dividiendo y va a cancelar el R y el seno de phi que quedan por fuera. Así que la derivada nos va a dar menos seno de S partido de R seno de phi, coseno de S partido de R seno de phi, y por último un 0. Y como S partido de R seno de phi es tita, lo que nos está quedando es tita unitario, tal y como esperábamos que sucediera. Y ya solo nos faltaría comprobar esto con phi. Para comprobar esto con phi, cogemos una curva meridiana en la cual R valga todo el rato R, la distancia al origen, tita lo vamos a dejar constante, y la parametrización va a ser que R de phi va a ser de nuevo, como ya vamos poniendo todo el rato, R por coseno de tita por seno de phi, que ahora no es fijo, R por seno de tita por seno de phi y R por coseno de phi. Ahora cuando derivemos con phi vamos a ver que las primeras dos, el seno de phi lo cambiamos por coseno de phi, aquí vamos a tener también un coseno de phi, y en la última vamos a tener menos R seno de phi por el tema de que el coseno al derivar cambia de signo. Esto es lo mismo que R por todo lo que queda aquí dentro, coseno de tita, coseno de phi, seno de tita, coseno de phi y menos seno de phi. Y todo esto ya vimos en el vídeo de coordenadas esféricas que con mucho apaño da un vector unitario, es decir, que el módulo de esta cosa de aquí es 1. Por tanto, el módulo de v phi es R y por tanto S va a ser la integral de R de phi, o lo que es lo mismo, R por phi, suponiendo que los valores iniciales son 0 como siempre, y que phi va a ser S partido por R. Ahora, si volvemos a parametrizar con S, vamos a obtener R coseno de tita por el seno de S partido de R, R por seno de tita por el coseno de S partido de R, y por último, R por el coseno de S partido de R. Y ahora cuando derivemos para obtener Vs, vamos a ver que todas las R se van a cancelar por la regla de la cadena y nos va a quedar coseno de tita, coseno de S partido de R, seno de tita, coseno de S partido de R y por último menos seno de S partido de R. Y esto era precisamente el vector phi unitario. Así que, en resumidas cuentas,
Cuando cogemos el eje X, el vector director unitario nos sale X unitario. Cuando cogemos el eje Y nos sale Y unitario. Cuando cogemos el eje Z nos sale Z unitario. Cuando dejamos que cambie R nos sale R unitario. Cuando dejamos que cambie θ nos sale θ unitario. Y cuando dejamos que cambie φ nos sale φ unitario. Es decir, que todos los vectores unitarios asociados a cada coordenada se obtienen mediante este procedimiento de parametrizar con S y derivar para obtener el vector director unitario asociado a esa curva. Y además por el camino hemos visto algo muy interesante, que es que S siempre ha sido la integral de v lambda, fuese lo que fuese lambda, x, y, z, r, θ, φ o cualquier otra cosa que pudiera ser, integrado en lambda. Y hemos visto de regalo que con x esto valía 1, hemos visto también que con y esto valía 1, hemos visto también que con z esto valía 1, hemos visto que con r esto valía 1, hemos visto que con θ dependía, en coordenadas cilíndricas esto era una r, pero en coordenadas esféricas esto era r por seno de φ, y hemos visto que vφ era r, que son exactamente los factores que habíamos comentado ya en su momento que había que meter en las integrales de longitud para calcular longitudes en coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Así que aquí estamos unificando un montón de conceptos. Como siempre, espero que el vídeo os haya sido de utilidad y en el siguiente hablaremos del vector director diferencial.